Buenos días. Desde la unidad curricular Anatomía Patológica vamos a dar una breve introducción sobre patologías gastrointestinales. Primero, imaginemos por un momento la gran importancia que tiene el sistema digestivo en nuestro organismo, como la gran cantidad de funciones que ejerce, cuántos organismos están involucrados, su capacidad de absorber energía esencial para el funcionamiento de las células, permitir el incorporamiento de vitaminas y minerales, eliminar desechos y sustancias tóxicas, regular el equilibrio de agua y electrolíticos, transformación de alimentos en nutrientes aprovechables para el organismo, entre otras funciones. Muchas funciones importantes, ¿cierto? Bueno, por eso debemos tomar en cuenta que nuestro organismo es muy importante y dependemos de ello, ya que hay diversas patologías que pueden afectar gravemente a nuestro sistema digestivo. Algunas podemos prevenir y otras no somos ni conscientes de que somos portadoras hasta que hay un efecto grave y notorio. Por esto daremos una introducción a las patologías de diversos organismos, como el esófago, estómago, intestino delgado y el intestino grueso, como malformaciones congénitas, patologías inflamatorias, patologías infecciosas, patologías tumorales, neoplasias benignas y malignas, trastornos vasculares. Y ahora sí, con esta breve introducción vamos a empezar con el video. Con la continuación de este video los dejaré con mis compañeros de la unidad curricular Anatomía Patológica, que son Joel Camacho, Maya Barrios, Marangeli Betancourt, Luis Tobar, Aminta Pinto, Ronen Liz Campos, Jorge Sagrera y David Douglas. Ahora hablemos sobre lo que son las alteraciones esofágicas. Primero, ya sabemos que el esófago es un tubo que conecta la bucofaringe con el estómago. Este se encuentra posterior a la tráquea y a la laringe. Se extiende a través del mediastino, cruzando el diafragma a nivel de la 11ª vértebra torácica. Sabemos que su función principal es conducir o transportar los alimentos y los líquidos desde la faringe hasta el estómago. También tenemos que conocer que se pueden presentar algunas patologías, entre ellas las patologías congénitas. Las patologías congénitas son poco frecuentes y se descubren poco después del nacimiento. Estas pueden causar la regurgitación inmediata al alimentar al niño. Si no se trata a tiempo, por supuesto, esto es incompatible con la vida. Entre algunas de las patologías congénitas que tenemos, podemos encontrar lo que es la agenesia. La agenesia es la falta de esófago. Esta es poco común y puede presentarse de forma parcial o total. También tenemos lo que es la atresia y las fístulas, que estas pueden ser más frecuentes. Ahora conozcamos un poco lo que son las patologías inflamatorias. Las patologías inflamatorias en el esófago es raro que causen síntomas. La mayor parte de los casos representan cambios agónicos y posiblemente manifiestan la debilidad intensa y el trastorno de los mecanismos de regulación de los esfínteres en la unión cardioesofágica. También pueden presentarse lo que son patologías inflamatorias. Estas, aunque se dice que no causan síntomas, la mayor parte de los casos representan cambios agónicos y posiblemente manifiestan la debilidad intensa y el trastorno de los mecanismos de regulación de los esfínteres en la unión cardioesofágica. Entre las patologías inflamatorias tenemos lo que es la esofagitis, la cual tenemos que presenta como agentes etiológicos el reflujo del contenido gástrico, la intubación gástrica prolongada, la ingestión suicida de productos que puedan ser tóxicos o letales para el organismo, la uremia, la bacteriemia o la viremia, dados como los herpes simples, que es el más frecuente. También se puede presentar por micosis como la candidiasis, la aspergillus o la mucor en pacientes debilitados o inmunosuprimidos. También puede ocurrir por el síndrome de Plummer-Vinson en la membrana superior, junto con trastornos dermatológicos descamativos como el pénfigo, como la epidermolisis ampollosa. En el esófago, después de estas patologías, pueden ocurrir cambios anatómicos que dependerán del agente causal, la duración y, por supuesto, la gravedad de la exposición. Ahora continuemos con lo que son las patologías infecciosas del esófago.
Una infección esofágica se produce principalmente en personas que sufren alteraciones en los mecanismos de defensa que pueden proteger al esófago de infecciones. Sus causas principales pueden ser la Candida albicans, el virus de herpes simplex y el citomegalovirus. Entre algunos síntomas están lo que es la odinofagia, que es el dolor para tragar. También pueden presentar lo que es la disfagia, que es la dificultad para tragar. Y también pueden causar lo que son úlceras, irritación e inflamación del esófago. Patología tumoral del esófago. La patología tumoral del esófago se refiere al crecimiento anormal de células en el tejido esofágico, que puede ser de dos tipos principales, tanto benigno como maligno. Entre ellas nosotros vamos a conseguir lo que son las neoplasias benignas, que son el crecimiento que, aunque pueden causar síntomas, no van a tener la capacidad de invadir tejidos circundantes ni de metastizar. Los tipos comunes de estas son el leiomioma, que es el tumor benigno más frecuente del esófago. Este se origina en la capa muscular lisa de la pared esofágica. Y cuando aparecen, este puede incluir tanto disfagia, dificultad para respirar, dolor torácico o sensación de plenitud. Cuando hablamos de pólipos, nosotros nos referimos a los crecimientos que protruyen desde la superficie de la mucosa esofágica. Estos pueden ser inflamatorios, fibrosos o glandulares. En los quistes podemos encontrar sacos llenos de líquido que se forman de la pared del esófago. Estos pueden causar dolor torácico, disfagia o tos si comprimen estructuras adyacentes. Tenemos también las neoplasias malignas del esófago. Las neoplasias malignas comúnmente son conocidas como el cáncer de esófago, que son crecimientos agresivos que tienen la capacidad de invadir tejidos vecinos, vasos sanguíneos y además linfáticos. Y estos se van a diseminar en órganos distantes mediante la metastasis. Tenemos también el carcinoma escamoso o epidermoide, que es un tipo de cáncer de esófago más común a nivel mundial. Aunque su incidencia está disminuyendo en algunos países occidentales, ella se observa en las células escamosas que revisten la mayor parte del esófago. Y entre sus factores nosotros podemos encontrar lo que es el tabaquismo, además del consumo excesivo de alcohol, deficiencias nutricionales, a vitaminas y lesiones cáusticas. Tenemos también el adenocarcinoma. Entre su descripción tenemos que su incidencia ha aumentado drásticamente en los países occidentales. Tenemos que este se origina de las células glandulares que normalmente no se encuentran en el esófago, sino que se desarrollan como resultado de una metaplasia, es decir, un cambio de tipo celular. Este va a predominar en el tercio inferior del esófago y en la unión gastroesofágica. Y sus síntomas son los similares a los del carcinoma escamoso, como disfagia, pérdida de peso y dolor torácico. También nosotros vamos a conseguir los trastornos vasculares del esófago, como son los trastornos. Con esto nos referimos a los problemas en los vasos sanguíneos que irrigan o drenan el esófago, lo que puede llevar así a complicaciones graves, principalmente hemorragias. Entre los tipos comunes de estos tenemos las varices esofágicas. Y en su descripción tenemos que estas van a ser venas dilatadas y tortuosas en la parte inferior del esófago, que se forman como consecuencia de la hipertensión portal, es decir, aumento de la presión de la vena porta que lleva sangre al hígado. Y la causa más común de la hipertensión portal es la cirrosis hepática. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las malformaciones congénitas del estómago. Estas condiciones están presentes desde el nacimiento y se deben a alteraciones en el desarrollo embriológico del sistema digestivo. Aunque algunas son poco frecuentes, pueden comprometer la función gástrica y poner en riesgo la salud del recién nacido si no se detectan a tiempo. Por ejemplo, algunos ejemplos incluyen la atresia gástrica, que esta es una interrupción total de la continuidad del estómago o entre el estómago y el intestino, donde los neonatos presentan vómitos severos y la falta de evacuaciones también. Se diagnostica con estudios de imagen y requiere cirugía urgente. Otro ejemplo sería la duplicación gástrica, que se forma una cavidad adicional adyacente al estómago. Esta puede contener mucosa gástrica funcional y causa dolor, obstrucción o hemorragia. Bueno, otro ejemplo sería la hernia diafragmática congénita, que aunque está principalmente al diafragma, puede hacer que parte del estómago
migre al tórax, alterando la función digestiva y comprendiendo la respiración. Como último ejemplo tenemos el estómago etópico, que es donde el tejido gástrico aparece en otros órganos como el esófago o el intestino. Puede secretar ácido y producir inflamación o úlceras en lugares inadecuados. Ahora vamos a hablar sobre las patologías inflamatorias del estómago. Las afecciones inflamatorias del estómago ocurren cuando la mucosa gástrica responde a agresiones externas o a trastornos inmunológicos, donde la inflamación puede ser aguda o crónica y suele producir síntomas como dolor epigástrico, náuseas y alteraciones en el apetito. Los tipos principales serían la gastritis aguda, que de inicio rápido, generalmente causada por alcohol, medicamentos como AINES, estrés físico o psicológico extremo o afecciones suelen influir en la gastritis. Suele ser reversible si se elimina el agente causante. Bueno, otro tipo sería la gastritis crónica, que esta evoluciona lentamente y puede persistir por años. La causa más común es por la infección por Helicobacter pylori, pero también puede relacionarse con enfermedades autoinmunes como la anemia perniciosa. Esta forma puede llevar a complicarse con metaplasia intestinal y riesgo de cáncer gástrico. El tercer y último tipo sería la gastritis atrófica, que es una forma avanzada de gastritis crónica, donde se pierde la función de las glándulas gástricas y puede afectar la absorción de nutrientes esenciales como la vitamina B12. Y ahora por último les voy a hablar sobre las patologías infecciosas del estómago. El estómago, a pesar de ser un ambiente ácido, puede ser invadido por microorganismos que ocasionan daños significativos a la mucosa gástrica. Estas infecciones pueden alterar la función digestiva y predisponer a enfermedades más graves. Ahora vamos a hablar acerca de la patología tumoral del estómago. Cuando hablamos de estas patologías nos referimos a las diversas condiciones malignas, tanto benignas, que puede presentar este órgano. Vamos a clasificarla en neoplasias malignas y benignas. Vamos a desarrollar primero las malignas. Entre ellas tenemos el adenocarcinoma, que es el tipo más común. Es entre un 90 a un 95% de los casos. Se origina en las células ganglionales y en los revestimientos del estómago. Ahora vamos a hablar sobre el carcinoma de las células escamosas. Es uno de los poco menos común. Se origina en las células plasma que recubren el estómago. También vamos a hablar sobre el linfoma gástrico, tumores que se originan en el tejido linfoide de los estómagos, como el linfoma más el tejido linfoide asociado a la mucosa. Ahora vamos a hablar, por último, en los tumores neuroendocrinos, que incluyen gastrinomas y otros tumores que afectan las células productoras de hormonas. Ahora hablemos sobre los tumores benignos. Entre ellos tenemos los pólipos gástricos, que son crecimientos anormales en la mucosa gástrica, que pueden ser hiperplásticos, edenomatosos o fúngicos. También tenemos los lipomas, que son tumores benignos formados por tejido graso. También tenemos las fibromas, que son tumores formados por tejido conectivo fibroso. Entre sus factores de riesgo tenemos la infección por Helicobacter pylori. Se asocia a un mayor riesgo de cáncer gástrico. También tenemos la dieta, que son consumos elevados de alimentos salados, ahumados o bajos de frutos o verduras. También tenemos los antecedentes familiares, que pueden ser la historia de cáncer gástrico dentro de la familia, y también tenemos los factores genéticos, síndromes hereditarios que pueden desarrollarse al momento del crecimiento. También ahora vamos a hablar de los síntomas más comunes que podemos encontrar. Tenemos el dolor abdominal, que persiste, la pérdida de peso inexplicable, las náuseas y vómitos, la pérdida de apetito, la sensación de saciedad después de comer. Ahora hablemos sobre los trastornos vasculares. Se refieren a las condiciones que afectan el sistema vascular del órgano, lo que puede comprometer su función y provocar las diversas complicaciones. Entre ellos tenemos los tipos de trastornos vasculares del estómago, que son la isquemia gástrica, que ocurre cuando hay una reducción de flujo sanguíneo en el estómago, lo que puede llevar al daño tisular. Entre sus causas tenemos la trombosis, que es la formación del coágulo de las arterias que suministran sangre al estómago, como la arteria gástrica o la arteria esplénica. También tenemos la embolia, que es el desplazamiento del coágulo desde la parte del cuerpo, y el comportamiento vascular por tumores o estructuras adyacentes. Las
varices gástricas son aquellas dilatantes en el revestimiento del estómago, generalmente asociadas por la hipertensión portal. Entre sus causas tenemos la cirrosis hepática, que es la presión elevada en la vena, que provoca la dilatación por las venas gástricas. Tenemos sus riesgos, que pueden romperse y causar hemorragias gastrointestinales. Entre las hemorragias gástricas tenemos sus causas, que pues son úlceras pépticas que afectan los vasos sanguíneos. También tenemos las varices, como se menciona anteriormente, y los tumores que pueden erupcionar los vasos sanguíneos. Entre sus síntomas puede ocasionar vómito con sangre, heces oscuras o melena. Por último, vamos a hablar acerca de la angiodisplasia, que son las malformaciones vasculares que pueden presentarse en el estómago, aunque son más comunes en el intestino. Tenemos la zona del intestino delgado, que en las malformaciones congénitas tenemos la atresia intestinal. Es una malformación en la que falta un segmento del intestino y la luz queda interrumpida desde el nacimiento. Esto puede provocar obstrucción intestinal neonatal, con un abdomen distendido y vómitos biliosos. La atresia más común afecta a la zona del yeyuno y el ilion, y se cree que es por un accidente vascular fetal, y el tratamiento suele ser quirúrgico. Otro ejemplo tenemos el divertículo de Meckel, que es la anomalía congénita más frecuente en el tubo digestivo. Es un remanente del conducto vitelino que forma una pequeña bolsa en el ilion. A menudo puede ser una mucosa gástrica ectópica que puede ulcerar el intestino cercano, causando sangrado. Aunque suele ser asintomático, en algunos niños puede causar hemorragias, obstrucción o diverticulitis. En las patologías inflamatorias del intestino delgado tenemos la enfermedad de Crohn. Es una inflamación crónica que afecta principalmente el ilion terminal y al colon. La inflamación es transmural y causa episodios de dolor abdominal, diarrea, fatiga, pérdida de peso y en niños retraso en su crecimiento. Puede complicarse causando fístulas, abscesos y estenosis. El tratamiento incluye el uso de antiinflamatorios, inmunosupresores y en casos graves puede llevar hasta una cirugía. Otra patología es la enteritis eosinofílica, una condición que es rara con infiltración de eosinófilos en la pared intestinal. Esta se asocia con alergias alimentarias. Puede afectar la mucosa, causando dolor, vómitos, diarrea o en la capa muscular provocando obstrucción. Esto se diagnostica a través de una biopsia y se trata con dieta y corticoides. Y por último tenemos las patologías infecciosas. Tenemos la giardiasis, que es causada por el parásito Giardia lamblia, adquirido por agua o alimentos contaminados. Esto produce diarrea acuosa o un dolor tipo cólico, gases o a veces puede causar mala absorción. En casos crónicos puede haber pérdida de peso o retraso del crecimiento y se diagnostica a través de examen de heces y se trata con antiparasitarios como el metronidazol. Y tenemos la tuberculosis intestinal, que es una infección por el Mycobacterium tuberculosis frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Esto afecta sobre todo el ilion terminal y la válvula ileocecal. Produce dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso y diarrea crónica. Puede confundirse con la que anteriormente mencioné, que es la enfermedad de Crohn, y causar estenosis o perfusión. Y el diagnóstico se hace a través de una biopsia y el tratamiento es con antibióticos específicos. Patología del intestino. El linfoma es un tumor maligno que puede presentar síntomas de obstrucción y sangrado. Es el órgano más frecuentemente afectado a nivel del linfoma, ya que juega un papel fundamental en el sistema inmune, etc. Esto se debe principalmente a que la exposición de antígenos principalmente es a nivel de la superficie epitelial, y el intestino delgado no es una excepción de esto. En el intestino delgado existe mucho tejido linfoide, en el cual están las placas de Peyer, donde mayormente se genera el acúmulo de estos linfomas. Entre los factores de riesgo tenemos que puede ser infección por Helicobacter pylori, enfermedades autoinmunes y cualquier tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Entre los síntomas tenemos principalmente el dolor abdominal, anorexia, baja de peso, etc. Neoplasias benignas y malignas. Adenomas en intestino delgado
Son un grupo de patologías las cuales se basan en la mucosa intestinal con el riesgo de desarrollar un adenocarcinoma. El adenocarcinoma son unas células cancerosas que se originan en la mucosa que recubre el intestino delgado. Ya pueden llegar a ser peligrosos. Mientras que los adenomas son de origen glandular y la mayoría de ellos son benignos. Entre algunos de los síntomas que pueden sufrir los pacientes que tienen esta patología, pueden tener estreñimiento, dificultad al defecar, etc. Ahora los trastornos vasculares. Entre estos tenemos la isquemia intestinal. Es una patología en la cual las arterias del intestino se obstruyen y se estrechan, causando un riego vascular deficiente y causando daño en estos tejidos. Si la irrupción del suministro sanguíneo es persistente y duradera, se puede llegar a decir que es una muerte de este órgano. Y a esto se le conoce como infarto o necrosis intestinal. La isquemia intestinal suele presentar angina intestinal, náuseas y diarrea. También están las angiodisplasias. Estas son malformaciones vasculares en el tracto digestivo. Se caracterizan por vasos dilatados y arterias más débiles, lo que esto resulta a un sangrado. Entre los síntomas de esta pueden variar, puede incluir fatiga, dolor, también puede incluir anemia, puede producir debilidad y etc. Esta pérdida de sangre puede variar de leve a grave, dependiendo de la afección como tal. Y la sangre puede permanecer de rojo normal, rojo brillante o negro. Hola, mi nombre es Georgelia Jabreda y le voy a hablar un poco sobre lo que es el intestino grueso. El intestino grueso es la última parte del sistema digestivo. Él se va a encargar de absorber lo que son las sales, la agua y los minerales que nos fueron dirigidos para luego transformarlos en queso. Tenemos la parte del intestino grueso que se clasifica en múltiples secciones. Entre ellos tenemos el seco, que recibe el contenido que viene del intestino delgado, y aquí se incluye lo que es el apéndice. Tenemos el colon, que el colon se va a clasificar en 4 partes, que es colon ascendente, colon transverso, colon descendientes y sigmoideo. Tenemos el recto, que ahí es donde se va a almacenar los desechos para luego ser eliminados. Y tenemos el ano, que es por donde se van a expulsar estos desechos previamente ya hechos. Para continuar, seguimos con las malformaciones congénitas, que son anormalidades presentes desde el crecimiento. Entre ellas tenemos las que son las enfermedades de Pichy-Prunus, falta de células nerviosas, ganglios en la parte del colon, ya que impide el movimiento normal de las heces. Tenemos el ano imperfecto, ausencia de una apertura anormal del ano. Por otro lado tenemos la malrotación intestinal, posición anormal del intestino durante el desarrollo fetal. Por otro lado tenemos la duplicación intestinal, presencia de una porción duplicada en el intestino grueso. Para continuar, tenemos las patologías inflamatorias, esas enfermedades que son causadas por inflamación crónica del colon. Entre ellas tenemos la colitis ulcerosa, es una inflamación continua del colon y del recto, con úlceras y sangrado. Tenemos la enfermedad de Crohn, esta inflamación puede que afecte cualquier parte del tracto digestivo, pero frecuentemente el colon. Por otro lado tenemos la colitis microscópica, esta es una inflamación que se ve solo microscópicamente por el microscopio. Tenemos la colitis isquémica, es inflamación causada por una reducción del flujo sanguíneo al colon. Para continuar, seguimos con las infecciones del intestino grueso, que son causadas por microorganismos. Entre ellas tenemos la Cotridioides difficile, que por su nombre es difícil de pronunciar. Es una infección bacteriana asociada al uso de antibióticos. Tenemos la metiasis, infección parasitaria, y la Campylobacter es una bacteria común transmitida por alimentos contaminados. Y la Cytomegalovirus
perdón, es difícil de pronunciar. Es una infección viral que puede causar colitis en personas inmunodeprimidas. Muy buenos días, mi nombre es Ranielis Campos y continuando con la explicación de mi compañera, el día de hoy yo también les vengo a hablar un poco sobre el intestino grueso, pero en este caso sobre sus trastornos tubulares, sus neoplasias benignas y malignas. Continuando con los trastornos vasculares, tenemos que estos son los trastornos que afectan al flujo sanguíneo del intestino grueso y sus diferentes partes. Como por ejemplo, vamos a agarrar el colon. En el colon se desarrollan diferentes enfermedades debido a este trastorno, como lo son la colitis isquémica, que esto es una reducción temporal en el flujo sanguíneo que a la larga puede causar daños en el revestimiento del intestino grueso. También tenemos la angiodisplasia, que estos son malformaciones en los vasos sanguíneos del colon que pueden llegar a causar sangrado. También tenemos la trombosis mesentérica, que estas son formaciones de coágulos que bloquean el flujo sanguíneo intestinal. También tenemos las neoplasias benignas. En las neoplasias benignas tenemos diferentes enfermedades, como también lo son los pólipos hiperplásicos, que estos generalmente pueden ser inofensivos, indoloros y se pueden desarrollar lentamente. También tenemos los adenomas, que estos pueden ser tubulares, vellosos o tubulovellosos, y algunos tienen potencial de ser malignos, o sea, de volverse malignos. Y sus síntomas pueden depender del tamaño y la localización en donde esté este adenoma. También tenemos los lipomas, que estos son tumores grasos benignos que se presentan en modo de nódulos blandos. También tenemos los leiomiomas, que estos son tumores benignos del músculo liso que causan sangrado y dolor, pero dependen del lugar y el tamaño donde se encuentran. Ahora ya hablando de las neoplasias malignas, este es un nivel de cáncer. También tenemos acá los adenocarcinomas colorectales, que es el tipo más común de cáncer en el colon y que puede causar obstrucción intestinal, hemorragia, anemia, metástasis, como por ejemplo. También tenemos el carcinoma de células escamosas, que es el tipo de cáncer más común a nivel del canal anal y puede causar hemorragia y metástasis. También tenemos el linfoma intestinal primario, que es el cáncer de tejido linfoide del colon, que puede causar dolor abdominal y perforaciones y sangrados. También tenemos los tumores neuroendocrinos, que estos pueden llegar a ser asintomáticos, pero causan producción de hormonas y se conoce como síndrome carcinoide. También tenemos los sarcomas, que estos son los tumores malignos del tejido conectivo y estos son muy poco frecuentes en el colon. Bueno, esta fue mi explicación, espero que les haya gustado. Muchas gracias.